Bien, vamos a dar continuidad al segundo tema elegido de la unidad 4 como tarea 4 y el segundo tema elegido fue el aguinaldo. Bien, en el presente trabajo referente al aguinaldo, bueno, tenemos un objetivo en este trabajo. El objetivo es conocer acerca de esta prestación y comprender cuál fue el origen del aguinaldo, quiénes tienen derecho al aguinaldo, quiénes tienen derecho a recibirlo, el plazo legal para hacerlo, en este caso para los patrones otorgarlo, su cuantificación y pago proporcional de acuerdo a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo, que es quien rige esta prestación. Bien, como todo, el aguinaldo tiene un antecedente y su antecedente se dice que tiene origen en Roma. Y bueno, el aguinaldo se maneja como una tradición, como es tradicional, como un obsequio, un regalo que se acostumbraba o se acostumbró a, a realizarlo para fechas de Navidad, ¿no? Un pago extraordinario para fechas de Navidad se remonta a un origen, a una tradición muy antigua, y dice que específicamente se dirige o se remonta a un pueblo llamado Celta, ¿sí? Donde aquí el aguinaldo era conocido como eguinat, así era el término con el que se le conocía. Ello obedece a la creencia de que si daban un recurso, un extraordinario, un dinero para estas fechas, em, el año que empieza, pues vendría con más prosperidad y con generosidad. Entonces, ahí es donde se da el origen del aguinaldo. Bien, como parte de los antecedentes, comentábamos que los celtas pues eran quienes dieron inicio con el tema del aguinaldo. Obviamente en ese tiempo pues no era ley, no era obligatorio, sino que ellos intercambiaban dátiles y frutos secos como muestra para dar inicio a un año con prosperidad. Em, si bien el aguinaldo surge como una prestación en la Ley Federal del Trabajo en el año 1970 y en este año es cuando se vuelve obligatorio. Cabe mencionar que anteriormente los patrones, de manera voluntaria, sin ser obligados, ya acostumbraban a darle para estas fechas de Navidad una cierta cantidad de dinero a sus colaboradores en el mes de diciembre con motivo pues de la Navidad. Bien, hay datos claves que debemos de conocer respecto al aguinaldo. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, el primero de ellos, bueno, aquí listo tres y que les voy a mencionar muy brevemente. Se dice o se considera un dato clave que el aguinaldo, pues se refiere a una retribución económica que el patrón debe darle o debe otorgarle al trabajador con motivo y víspera de la Navidad, ¿sí? Generalmente, como conocemos, en aguinaldo pues es pagado a más tardar el día 20, que es como lo establece la ley, ¿sí? Antes de la Navidad, pues para que las personas puedan brindarle a sus familias una cena, un convivio, es como que fue una tradición que al final del día se convirtió en ley ahora sí que para bien de la clase trabajadora. También tenemos que tener en cuenta que la Ley Federal del Trabajo es la encargada de regularizar esta prestación llamada aguinaldo y que el pago se efectúa de forma anual, es decir, una vez al año, como lo hemos comentado, en el mes de diciembre, antes del 20 de diciembre, es cuando se debe pues llevar a cabo el pago de esta prestación. Bien, ¿qué se considera? ¿Cuál es el concepto de aguinaldo? Bien, el aguinaldo se refiere al derecho que tienen los trabajadores de percibir una retribución equivalente a 15 días de salario mínimo, que en todo caso el patrón pudiera pagarle un poco más al trabajador en caso de así decidirlo y que a su vez corresponde corresponde a un año de trabajo. Es decir, si el trabajador laboró todo el año, pues tiene el derecho de percibir esa cantidad. Y en caso pues de no hacerlo, de hacerlo de manera proporcional, bueno, el aguinaldo sería proporcional en caso de que el trabajador de la misma manera no completara el año de labores. Pero es un derecho que todos deben de recibir.
labores el año o no, la parte proporcional en todo caso. El fundamento legal del aguinaldo se encuentra en la Ley Federal de Trabajo, específicamente en el capítulo 8, que se llama salario, ¿sí? Y el artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, lo que comentaba hace un momento, y por lo menos debe ser el equivalente a 15 días de salario el que se le deba de pagar. También aquí, con anterioridad, había mencionado que en el caso de los trabajadores que no hayan cumplido con un año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no, a la fecha de la liquidación tendrán derecho al aguinaldo, que se hará de manera proporcional conforme al tiempo que hubieran trabajado. Bien, aquí les presento un ejemplo de la determinación del aguinaldo de manera anual, es decir, para una persona que laboró todo el año. El aguinaldo se obtiene de dividir el salario mensual entre 30, es decir, yo gano 10,000 pesos al mes, entonces estos 10,000 pesos los voy a dividir entre 30 días, que equivalen en promedio a los días que contiene el mes, y nos daría un importe de 333,33 como resultado de la división, ¿sí? Como salario diario. Ahora bien, al final de año, al momento de recibir mi aguinaldo, esos 333,33 como resultado el cual será nuestro salario diario, mi patrón deberá multiplicarlo por 15, ¿sí? Y el resultado será el aguinaldo a recibir. Tengamos en cuenta también que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Hay partes del aguinaldo grabadas y otras exentas, lo cual se deberá de considerar y en caso de ser grabadas, pues obviamente se tendrán que descontar los impuestos correspondientes. Bien, seguidamente tenemos aquí un ejemplo de la determinación del aguinaldo proporcional, es decir, para una persona que no completó el año laborando, pero que no deja de ser un derecho de recibirlo. Bien, en este caso, vamos a contemplar el periodo de días que tiene un año, que son los 365. Bueno, lo primero que se va a hacer es los 15 días de salario se van a dividir entre 365 días, que hace referente a los días que tiene un año, ¿sí? Es decir, 15 días, 15 entre 365 y me va a dar una cifra. Bueno, esa cifra, que generalmente son decimales, es el resultado eh, esa cifra se va a multiplicar por el número de días que el trabajador haya laborado, ¿sí? En este caso, bueno, divido 15 días, que es lo mínimo que se le debe pagar por derecho, entre 365 y me da una cifra de punto 0,411. Ese importe yo lo voy a multiplicar por el número de días que el trabajador laboró. Es decir, un ejemplo, 150 días laboró, ¿no? Entonces voy a multiplicar ese resultado que me dio por 150 días y lo que me dé es igual al número de días que le corresponden de salario. Una vez teniendo el resultado, que es el número de días que se le debe de pagar, lo multiplico por el salario diario, que en este caso era 333,33, y el resultado es el aguinaldo, la cantidad de aguinaldo proporcional, ¿sí? Repito, 15 entre 365. 15 días es lo mínimo que tiene de derecho de aguinaldo entre 365 días. Me da un decimal. Ese decimal lo voy a multiplicar por los días efectivamente laborados. En un ejemplo, 150. En este caso, ese decimal por 150 días laborados me da un número de 6,165, que el 6,165 equivale al número de días que le corresponden de aguinaldo. Y ese número lo multiplico por el salario que percibe diario el trabajador y me da al igual el aguinaldo proporcional a recibir. Y bien, sin más que decir, como referencias, tomé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego la ley
la Ley Federal del Trabajo, así como datos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en la página. Gracias.